Y efectivamente, ¿no? Hay que analizar una y otra vez lo que ha estado pasando y que es parte ahora de, pues, las últimas noticias. Por supuesto que valdría la pena hablar de este alcalde de Frontera Comalapa, y en Chiapas, quien pues es detenido, José Antonio N., ahora sí lo conocen, un político que se identifica con el Partido Verde Ecologista de México y que pues se termina siendo el alcalde interino de Frontera Comalapa luego de la desaparición del presidente municipal electo Aníbal Roblero Castillo, de quien todavía se desconoce su paradero. Bueno, pues esta situación tuvo muchísimo eco en la mañanera de ayer. Muchos corresponsales de medios corporativos insistieron mucho en el tema, tal vez intentando vincularlo a lo político, tratando de politizar, con un partido que pues siempre ha sido del contentillo, ¿no? Y de verdad que quien quiera relacionar al verde ecologista específicamente con algún movimiento, tal vez se equivocará. Es un partido verde que en su momento estuvo con el PRI muy de cerca, después estuvo con y ahora está con el movimiento de la Cuarta Transformación y con Morena, pero pues hasta ahí en las intenciones tal vez de vincular a la Cuarta Transformación. ¿Qué opina de esto, maestro José Reveles? Bueno, pues yo no sé por qué allá en Chiapas no le han puesto este apelativo de Operación Enjambre a esta detención, porque justamente encaja en lo que ha sido esa definición, no tanto ataque al narcotráfico, como decía Paco Cruz, porque se restringe más bien a la corrupción, al mal comportamiento, a los movimientos sospechosos de autoridades policíacas o políticas. En este caso, este alcalde de Frontera Comalapa tiene abiertas carpetas de investigación pues por desaparición de personas, por homicidios, por corrupción y por extorsión agraviada. Eh, se, José Antonio Villatoro, que es el nombre de este hombre que fue capturado estando en funciones, ¿no? Incluso ha sido mencionado eh, como el que estuvo detrás del secuestro de Aníbal Roblero Castillo en septiembre, ¿no? Este alcalde a quien sustituyó y que no aparece, que fue secuestrado por un grupo armado eh, hace ya meses y no aparece. O sea, parecería que él operó detrás precisamente para quedarse con el puesto, ¿no? Y además no se menciona tanto en estas informaciones, pero se la había mencionado antes, que tiene nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación en estos grupos que han llegado hasta la frontera sur del país, ¿no? De tal manera que, pues parece una fichita Villatoro, o sea, José Antonio Villatoro, que no se había descubierto. Seguramente se hizo una investigación eh, profunda antes de llegar hasta él y llevárselo. Ahora está cefa la alcaldía y estamos hablando de una zona peligrosísima porque también ahí hay tráfico de migrantes, que es un delito por el cual no se le menciona, pero que muy seguramente sí tiene que ver, pues si están todos esos otros delitos de extorsión, de secuestro, pues es muy fácil que también pueda estar en el negocio de los migrantes. Entonces, creo que en Chiapas, que pues aparentemente está lejos de nuestras pues de afectar al centro del país, pues sí afecta muchísimo a toda la República porque es la entrada de drogas, es la entrada de migrantes y más allá de ello, se ha convertido en un sitio en donde operan y se pelean entre sí. El cártel de Sinaloa, una fracción que se atribuye ser
cercana al Mayo Zambada, en Sinaloa, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay pues una balcanización en el caso de Chiapas que como que no tiene que ver con lo que está ocurriendo en otras partes del país. At Granger, we're for the ones who pay attention to every little detail. The ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way. Offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional grade products. Call, click Granger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Que es paso de todo tipo de tráficos de personas y de mercancías y de sustancias ilícitas. Yo creo que hay que ponerle mucha atención e incorporarlo a este otro tipo de operativos que se están haciendo en otros estados del país. Y Chiapas está lejos de México, pero está en el corazón de las preocupaciones de todos los ciudadanos. Y hace rato nos lo mencionaba, maestro, también Paco, en cuanto a autoridades en Guerrero, por ejemplo, tú lo platicabas por ahí, Paco, de cómo es que los has observado, sabes, de políticos que desafortunadamente se han mantenido cercanos pues, grupos del crimen organizado. Y ese es desafortunadamente, híjole, lo que ha definido hasta cierto punto muchas alcaldías durante décadas en México. ¿Qué opinas de esta detención del alcalde de Frontera Comalapa? Mira, Toño, es que hay muchas regiones del país que, que son, dice bien Pepe, están lejos, pero en realidad no están lejos. Chiapas es otra, como Guerrero, es otra, otra entidad de las que hay que tener en focos amarillos y en focos rojos. No solo operan el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación. Hay documentos y evidencias de que operan, por ejemplo, bandas del crimen organizado como los Huistas de Guatemala, la Mara Salvatrucha salvadoreña. Es la entrada para el país y ya hay delitos de narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, armamento, mercancías ilícitas. Es decir, hay un conjunto de delitos que operan prácticamente en cada frontera de cualquier país, no solo la frontera México-Guatemala, México-Belice, México-Estados Unidos, prácticamente en todas las fronteras que hay en América, operan todos esos delitos, ¿no? Empezando por el contrabando de mercancías y se facilita todo con la corrupción de las autoridades. No solo está Comalapa, están Comitán, La Trinitaria, Tapachula, Amatenango de la Frontera, Frontera misma. Es decir, es un caldo de cultivo para muchos delitos federales o delitos del crimen organizado también. Sé que la Sedena, porque conozco el documento, lo tiene ya bien identificado. Yo espero que al margen del nombre que le den, verdaderamente hagan organicen una serie de operativos u ordenen pues para atacar todo esto. Es parte supongo que debe ser parte del plan de gobierno de la presidenta y parte de los estados que ya tienen la mira el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. ¿Por qué? Pues porque es parte, más allá de que esté lejos de la Ciudad de México, es parte de este país y son como Guerrero, como Chiapas, perdón, como Guerrero, como Oaxaca y en este caso Chiapas, son parte de una problemática que de pronto dejamos desatendida hasta que llegó el presidente López Obrador, empezó a invertir, porque también hay que hablar de eso. Con el presidente López Obrador se le presta atención a muchas cosas en una región que empieza a crecer, que empieza a mostrar toda su atención, y ahora Omar García Harfuch ejecuta las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y yo supongo que lo tienen ya bien estudiado, porque pues es la entrada del país y es una, una entidad que como Chihuahua, en la zona de Juárez, Ojinaga, es un resumen
de todos los delitos que consumen este país por ser frontera, Toño, por ser frontera, pero hay que prestarle mucha atención porque no solo es Comalapa, Amatenango, la frontera, es otro caso, la Trinitaria, no se diga, pero pues parte de lo que se olvidó por décadas en este país. El presidente López Obrador puso las bases para atender algunas problemáticas, hoy la presidenta pone las bases para atender otras y esperemos que vayan dando resultado, Toño. Mira, parece contradictorio, yo digo, en la prisa están cometiendo errores, pero pues como decían en mi pueblo, despacio porque llevo prisa, es contradictorio, pero así es, Toño, así es este país, y ellos sabían cuando llegaron al gobierno qué país recibían. El presidente López Obrador no engañó a nadie, y nosotros no vivimos engañados. Es una zona difícil. Chiapas, Oaxaca, Guerrero son zonas muy difíciles porque las olvidaron históricamente las olvidaron, y hoy pues hay que prestarles mucha atención. ¿Por qué? No porque la prensa le preste atención, sino porque son zonas que hay que rescatar de este país, Toño. Llegaron, pues vamos, incluso a decir que habían pues conflictos que tenían que ver más bien con con lo étnico, ¿no? No llegaron, es una realidad de esta región, y por supuesto que para todo debe de haber caldos de cultivo. ¿Tú qué opinas de esto, César? ¿Qué opinas de la detención de este personaje que pues a lo mejor abre la puerta para otro tipo de situaciones? Perdón, me perdí. ¿De qué personaje, Toño? El alcalde de Frontera Comalapa, José Antonio N. Ya. En los últimos días es un personaje que estaba como alcalde interino de esa entidad, luego de que secuestraran, como bien mencionaba el maestro José Reveles hace algunos meses, al alcalde. Y al alcalde electo, ¿no? El que él, incluso estando ligado con el cártel Jalisco Nueva Generación, llega y toma en suplencia a la presidencia municipal. Mira, me parece que han sido valientes también en cuanto al trabajo que he estado realizando, que va de la mano del trabajo previo de investigación, que es lo que yo señalaba. Algo que siempre nos había faltado en México desde hace muchísimos años era el trabajo de gabinete. El trabajo de campo tiene que ir forzosamente con el trabajo de gabinete. ¿Qué significa? Lo que ve el policía en la calle tiene que estar documentado para que tú, cuando vayas ante una autoridad judicial, le digas: su señoría, nosotros nos pudimos percatar que esta persona estaba realizando actividades ilícitas, mismas que están corroborado con este video, con este audio, con estos datos de prueba con los cuales nosotros le podemos solicitar a usted una orden de aprehensión, una orden de cateo, porque pensamos que en tal lugar tenemos indicios suficientes. Eso me parece que ha sido lo más relevante que hemos visto en cuanto a la estrategia de seguridad. Y el segundo punto que me parece muy relevante es: no solamente han ido en contra de carteles de la droga y líderes criminales, sino también contra políticos que se encuentran involucrados y protegiendo estos grupos criminales, pero no solo en contra de los carteles, grandes carteles de la droga, sino también contra los grupos criminales regionales, que son los que más terminan afectando al ciudadano en el día a día. El que cobra piso, el que va y roba, mata, viola, asesina, extorsiona. Me parece que esos son los que afectan al ciudadano de a pie y de lo que sucede en el día a día, y que se auspician ellos utilizando las siglas de estos grandes grupos en donde ellos pagan un porcentaje de las ganancias para poder utilizarlo. Para la gente que no lo sepa, ¿no? Porque de repente vemos personas que hacen comentarios y afirmaciones que yo digo: por el amor de Dios, ¿qué les da a ellos el valor para decir las artes de estupidez que están diciendo? Como te lo señalaba, ¿no? El escuchar a un médico anestesiólogo decir, ¿no? O que saca el fentanilo y lo utiliza y dice: miren, es que no tiene mayor problema. Pues por supuesto que el Fenodip, el que se utiliza, ¿no?, normalmente para uso médico, no tiene nada que ver con el fentanilo que se consume para las drogas. Incluso el fentanilo que nosotros conocemos, ¿no?, que se utiliza para las anestesias, no tiene nada que ver con el fentanilo que nosotros vemos que se vende en las calles. Pero es crear narrativas, Toño, Paco, Pepe, y me parece que sí hay muchos grupos de interés, ¿no?, de un gobierno extranjero, que es más que obvio el escuchar a Donald Trump que sea así de agresivo, porque él ya vio lo que sucedió en Canadá y que quiere venir ahora en contra del gobierno de México. La gran diferencia que hay es que la presidenta de la República tiene un porcentaje de aceptación demasiado alto, incluso el hablar de un 78%, 80% de aceptación,
contrastándolo con la diferencia de aquellos negativos que tienen, que es nada más del 15-16%, te habla que ni siquiera el porcentaje que no lo ve de forma favorable está en contra de ella. Y eso que acabamos de tener elecciones hace cerca de 4 meses, bueno, un poco más de algunos meses, te demuestra que incluso a aquellos que no votaron por ella los ha convencido. Esa es la fortaleza que tenemos ahorita en México, pero hay que tener mucho problema con las narrativas que se están creando, porque entonces es utilizar el ataque desmedido en contra del gobierno. Porque si llegan y te dicen, es que los carteles de la droga son los que gobiernan el país, tú dices, es que no es cierto. Ah, tú estás defendiendo a narcotraficantes. Sí, por supuesto, porque entonces tú, maldito chairo. Y no, me parece que no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que ver los hechos. No podemos negar que existen regiones del país en donde el control territorial lo ejercen los grupos criminales. Eso es completamente cierto. Pero no es cierto que la tercera parte de todo el país lo manejan los grupos criminales, como lo han querido hacer creer, ¿no? En su momento. Por eso me parece que han ido en contra de las estructuras municipales para posteriormente ir en contra de las estructuras estatales. Que eso lo conocemos y lo sabemos. ¿Por qué? Porque en el sexenio anterior sabían y el diagnóstico real era que se tenía que iniciar con los municipios. El problema es que por cuestiones políticas no se podía ir para iniciar con los municipios y se inició con la Guardia Nacional y se tomó la decisión de que se diera la estructura para que la Guardia Nacional tuviera las fortalezas, no solo operativas, sino también jurídicas, para poder realmente ser una policía nacional, que nosotros le denominamos Guardia Nacional, porque incluso ya venía señalado en nuestra Constitución. Cuando nosotros entendemos ese punto, que me parece sumamente importante, y las fortalezas que se le dio a la Guardia Nacional, y vemos cómo se está empezando a trabajar, se entiende que la estrategia de seguridad está retomando lo que en el sexenio pasado no se llevó a cabo, y que es ir contra las estructuras municipales, posteriormente contra las estructuras estatales, y ahora sí lo que te falta de la estructura federal para que tú cierres las brechas. Por eso vemos a un personaje como Omar García Harfuch, que él personalmente se va al estado de Sinaloa para coordinar las mesas de trabajo estatales, que es en donde viene la falla entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Y por supuesto vemos también el trabajo, la reacción por parte de los grupos criminales, porque son miles de millones lo que ellos están perdiendo. ¿Por qué? Por este trabajo del gobierno. Y nos hemos enterado incluso de muchos grupos criminales o de muchos grandes jefes criminales que a lo mejor nosotros teníamos conocimiento, pero que la sociedad en general no lo tenían, como por ejemplo el Chapo Isidro. Y hay un sinnúmero de personajes que nosotros considerábamos o creíamos que estaban en una facción del cártel de Sinaloa y en la realidad están operando con la otra facción. Eso creo que ha sido lo importante de lo que está pasando en el país y entendiendo las narrativas de lo que vienen. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no va a terminar invadiendo a México, porque ni siquiera es de su interés hacerlo, pero sí amenazará con hacerlo. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es venir por los recursos naturales del país y seguir teniendo control sobre las decisiones que se toman en el país. Me parece que los compañeros lo dijeron muy claro y concuerdo al 100%. Déjenme aquí regresar nuevamente desde el Zócalo, les ofrezco una disculpa. Mi querido César, mi querido Pepe, mi querido Paco, yo quiero agradecerles que en este 2025 también estén más puestos para esta mesa de seguridad que tanto aprecia la audiencia de Sin Censura, y por ello pido el respaldo de esta audiencia diferente e inteligente para sus esfuerzos y trincheras independientes. Mi querido César, ¿por qué no cerramos con la invitación para que te lean, te apoyen, te sigan? Claro que sí, Vicente, con el placer siempre estar con ustedes, todos los martes aquí. Lo que yo manejo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri. Las columnas de opinión que escribo los martes en La Silla Rota, los jueves en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, y pues obviamente en los espacios libres como El Viento, que como este me dan la oportunidad de dar mi punto de vista. Me mando un abrazo fuerte a Paco y a Pepe, a ti mi querido Vicente, y por supuesto a Toño y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Ya sabes que se te quiere, hermanito, que este 2025 llegue completito, lleno de bendiciones. Mi querido Paco, yo sigo invitando a la audiencia de Sin Censura para que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te sigan apoyando en redes sociales, Paco. Vicente, pues yo te dejo un abrazote, igual a Pepe de Año Nuevo, al licenciado Gutiérrez Priego y yo, ya saben los dos mis mejores deseos, a Toño, que por ahí sé que nos está oyendo, de veras que es siempre
Los martes es como ya una costumbre. En mi casa me dicen, oye, hoy es martes, tienes que estar con el licenciado Gutiérrez Priego y con Pepe Rebeles, así que les dejo un abrazote como siempre y de inicio de año todavía mejor. A ti, Vicente, y nos vemos mañana. Muchas gracias. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, Vicente. Claro que sí, Paco, te mando un abrazote. Y mi querido Pepe Rebeles, creo que correctamente sigue alejado de las redes sociales, sigue sin abrir sus cuentas en redes sociales, pero yo sigo recomendándole su libro de el gran periodista Pepe Rebeles, Premio Nacional de Periodismo, Necropolítica y Narcogobierno. Querido Pepe, un abrazote y con los mejores deseos en este 2025. Un gran abrazo, Vicente, y saludos y deseos de que todo sea salud, todo sea éxitos y todo sea bienestar familiar en este 2025. Paco Cruz, César Gutiérrez Priego, Toño también, y bueno, les mando un gran abrazo a todos y los mejores deseos. Gracias, Pepe, Paco, César. Estamos al pendiente, los maestros en esta mesa de seguridad nacional, especializados en crimen organizado también. Los grandes periodistas de México hablan aquí en Sin Censura. Y antes de